Hace un mes trabajé para un McDonald's en un pueblo pequeño de Canadá. Solo esperaba ganar unos dólares adicionales para poder pagar una bicicleta nueva, ya que no tenía forma de transportarme, y tomé el turno nocturno en el local. Fue una noche normal como cualquier otra. Eran 5 minutos antes de la hora de cierre, y honestamente, me sentía un poco mal esa noche. Puede ser porque me había quedado despierto hasta la mañana hablando con mi chica. En un momento, mi compañero de trabajo gritó detrás de mí: «Estoy a punto de marcar la salida. Asegúrate de cerrar la tienda cuando hayas terminado. También asegúrate de cerrar la puerta principal, ¿de acuerdo?». Respondí con una voz poco entusiasta: «Sí, claro». Mi compañero de trabajo salió por la puerta principal como siempre lo hacía, y me quedé completamente solo 3 minutos antes de cerrar. Terminé de fregar el piso, luego cerré las puertas de entrada. Después de un pequeño descanso, fui a la parte de atrás para agarrar mi chaqueta y salir. Eso fue hasta que escuché un golpe en la puerta. Recé en mi cabeza para que no fuera un loco que intentaba conseguir una cajita feliz a las 2 de la mañana. Esperaba que fuera mi compañero, regresando por alguna pertenencia que hubiera olvidado. Me acerqué al mostrador y eché un vistazo rápido a las puertas de entrada. Me di cuenta de que había una silueta por el lado de afuera. El tipo que estaba en la puerta era demasiado alto para ser mi compañero. Así que maldije entre dientes porque ya quería ir a casa y no me interesaba atender a alguien más a esta hora. Sin embargo, algo se sintió mal cuando caminaba hacia la puerta principal. Sentí una presión extraña en mi estómago, como si mi instinto me estuviera diciendo que no fuera a abrir las puertas. Pero quería terminar de una vez con esto. Solo quería servir a este tipo e irme a casa. A medida que me acercaba al frente, mi cabeza de la nada comenzó a sentirse mareada. Mantuve mi mirada en la cerradura, mientras buscaba en mis bolsillos la llave de la puerta principal. Cuando llegué a la puerta principal para abrirla, el tipo comenzó a tocar la puerta. Estaba un poco desconcertado, pero todavía estaba molesto por el hecho de que un tipo fuera a McDonald's tan tarde en la mañana. «¿Puedes esperar un momento, por favor? Estoy abriendo la puerta». El tipo siguió tocando la puerta. Los golpes se hicieron más fuertes. En este punto estaba frustrado, así que miré hacia arriba y dije enfadado: «Dije que esperes». Mi corazón se detuvo en ese momento. Mis brazos se sentían como fideos húmedos mientras retrocedía lentamente en pánico. El hombre que estaba parado frente a mí no era una persona, más bien era como una criatura de algún cuento de terror. Tenía una sonrisa torcida, piel oscura como la boca de un lobo y ojos enrojecidos que reflejaban furia. La criatura que estaba frente a mí solo me miró fijamente mientras llamaba a la puerta. Cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer, saqué las llaves de la cerradura y me retiré rápidamente a la parte de atrás. Pasaron unos segundos. Los toquidos se convirtieron en golpes. Luego los golpes se convirtieron en tacleadas. Estaba tratando de entrar. Tomé mi teléfono, preparándome para llamar a la policía. Intenté amenazarlo diciéndoselo: «Detente, o si no voy a llamar a la policía». Lo que sorprendentemente funcionó. El sonido de los golpes se detuvo, pero no podía estar seguro de que realmente se había ido o estaba tratando de atraerme a una falsa sensación de seguridad. Así que llamé a la policía de todos modos. Tardaron un par de minutos en llegar, lo que se sintió como una eternidad si estuvieras en mi lugar. Pero finalmente, cuando escuché sirenas y llegaron, salí por la parte de atrás. Una mirada a la puerta principal
causaría un ataque cardíaco a cualquiera en mi situación. El vidrio estaba casi roto. La puerta en sí ya estaba algo rota. Tal vez solo un golpe más de esa cosa hubiera significado el final para mí. Sin embargo, este no es el final. Hay más. Lo sé. ¿Por qué volvería después de esa experiencia? Pues realmente necesitaba el dinero y nadie más estaba contratando. También asumí que aquella cosa no volvería después de eso. Estaba equivocado. Pasaron 2 semanas. No había tenido noticias de la policía por un tiempo sobre esa situación, pero no me importaba. Ya tenía suficiente dinero para casi pagar esa bicicleta. Solo unos turnos más y podría dejar este lugar. Todo esto sucedió hace poco tiempo, así que lo recuerdo como la palma de mi mano. Una vez más, era una noche normal. Mi compañero estaba a punto de salir y yo también. No quería arriesgarme a pasar por esa experiencia de nuevo, así que acepté irme antes que él. Mi casa ni siquiera estaba tan lejos, así que podría caminar rápido y estar ahí en unos minutos. Mientras caminaba de regreso, me di cuenta de que me había olvidado de decirle a mi compañero que cerrara las puertas con llave. Así que volví corriendo para asegurarme de que lo hiciera. Cuando regresé, él ya no estaba. Corrí adentro para buscar la llave y cerrar las puertas yo mismo. Me di cuenta de que él probablemente se había llevado las llaves sin darse cuenta. Quería golpear mi cabeza contra la pared porque estaba en un McDonald's a las 2 a.m. y las puertas no estaban cerradas. Sentí que mi peor pesadilla se volvía realidad. Y así fue, cuando mientras llamaba a mi compañero para que me diera las llaves para cerrar las puertas, me di cuenta que esa cosa estaba parada afuera, justo detrás de la puerta principal, la puerta que no estaba cerrada. Sabía que estaba solo, y maldije mientras pensaba qué hacer. Decidí salir corriendo lo más rápido que pude. Corrí bastante rápido si me preguntas. Escuché un chillido ensordecedor y el crujido de huesos. Estaba demasiado ocupado corriendo por mi vida como para preocuparme sobre ese sonido. Así que seguí corriendo y corriendo. Corrí hasta que estuve seguro de que había dejado atrás a esa cosa. Pero cuando eché un vistazo rápido detrás de mí, mi corazón se hundió hasta mi estómago. Estaba corriendo justo detrás de mí y me estaba alcanzando. No tuve tiempo de quejarme. Cuando vi que esa cosa venía por mí de nuevo, entré directamente al modo de supervivencia. Sabía a dónde correr, hacia la comisaría. Ahí era donde estaría más seguro. No me molesté en mirar detrás de mí. No tenía que ver para saber eso. Ese monstruo me iba a matar si en algún momento me detenía. Cuando llegué a la estación de policía, decidí asegurarme, solo por esta vez, de estar seguro. Pero no lo estaba. Esta criatura todavía me perseguía y estaba literalmente a solo unos metros de mí. Rápidamente corrí adentro, llamando la atención de todos los oficiales en el lugar. Todos voltearon a verme como si fuera un loco adicto. Conté mi historia, pero obviamente no me creyeron. Sin embargo, sí echaron un vistazo al McDonald's por mi bien. La única evidencia que hallaron fueron huellas gigantes. Me dijeron que eran lo suficientemente grandes como para aplastar la cabeza de un hombre adulto. Por supuesto, eso me aterró más de lo que ya estaba. Cuando me dijeron que la cámara de seguridad solo me había capturado a mí huyendo y no a esa cosa, me enojé mucho. Nadie me creía, y la única evidencia eran las huellas. Me aseguré de ponerme justo detrás de mi compañero de trabajo después de salir de la comisaría. Se aseguró de compensarme comprándome la bicicleta que quería. Seguro que podría necesitar terapia durante años.
pero al final conseguí la bicicleta. Después de esa experiencia traumática, dejé ese horrible lugar. Pero a veces, cuando estoy solo, en medio de la oscuridad, siento como si esa criatura siguiera viéndome. Solía trabajar en un McDonald's en medio de la nada en las afueras de Port Richmond, Virginia. Pero hace algunos meses, algo terrible le sucedió a uno de los miembros del personal, que por alguna razón justificó borrar el lugar del mapa. Ahora bien, lo que pasa con la comida rápida es que atrae a dos tipos de personas: gente pobre, pero inteligente, que está trabajando para lograr un panorama más amplio, y perdedores totales que han perdido la esperanza. Pertenezco al último grupo, pero Grace, cielos, ella era la reina del primero. Cuando ambos empezamos a hablar hace unos 8 meses, supe de inmediato que esta chica estaba fuera de mi alcance. Ella era tan genial, con los pies en la tierra y hermosa. Tenía esa forma de aceptar a las personas y encontrar una manera de admirarlas, sin importar quién fuera. Era hermosa, educada y mejor que yo en todos los sentidos. Debe haber sido a mediados de junio o algo así cuando nos acercamos. Los dos habíamos estado trabajando juntos durante un par de semanas. Cuando pasas una gran parte de tu vida sirviendo a un montón de tontos, incluso más que tú, desde una pequeña ventana, te familiarizas realmente con la vista. Desde mi caja se podía ver la colina de césped que separaba el drive-thru de la carretera y más allá un estacionamiento de Walmart. Pasé tanto tiempo mirando por esa ventana que incluso comencé a reconocer los autos que pasaban. Pero después de mis primeras semanas, había uno en particular al que comencé a reconocer. Pensé que debía haber sido el nerviosismo por los exconvictos del vecindario, o haber crecido donde lo hice. Pero comencé a tener un mal presentimiento sobre este automóvil a medida que pasaban los días. Era una vieja camioneta Ford de los años 80, una que alguna vez fue una verdadera belleza, de color rojo brillante con una franja blanca en el medio. La carrocería roja de la camioneta estaba oxidada más allá del reconocimiento, y la raya blanca era de un amarillo enfermizo, como dientes podridos. Las ventanas de la camioneta fueron las únicas cosas que sobrevivieron ilesas los últimos 20 años, ya que claramente eran las originales. Todo el camión estaba tan viejo que no podía entender cómo estaba todavía en la carretera. De todos modos, la primera vez que vi la camioneta, acababa de estacionarse en el estacionamiento al otro lado de la carretera de enfrente. No hay nada inusual en eso. Aparte del aspecto poco elegante, era solo un automóvil entre tantos. Al día siguiente, desde mi puesto que da a la entrada, vi el coche de nuevo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Lo vi tal vez 15 o 20 veces ese día. Lo vi tal vez 15 o 20 veces ese día. Creo que estaba conduciendo en círculos por alguna razón. Basta decir que en ese momento estaba empezando a sospechar mucho de este camión. Era una noche muy tranquila, pero el gerente siempre me molestaba si dejaba mi puesto. Así que le mandé a Grace un mensaje de texto rápido y le pedí que mirara por la ventana mientras yo iba al baño. Cuando regresé, le pregunté si había visto aquella camioneta y se quedó muy callada. Dijo que un par de minutos después de que me fui, vio que el auto bajaba por la carretera y se detenía aparentemente sin razón. Ella dijo que se quedó ahí sin hacer nada en la carretera vacía y sentía como si quien estuviera adentro la estuviera mirando. Supongo que se asustó cuando le dije que también la había visto, porque regresó al trabajo
y luego se fue a casa antes de que terminara su turno. Era la primera vez que la veía un poco menos que completamente feliz, como acostumbraba. Al día siguiente, Grace no apareció, así que cubrí su turno de servicio. Había una gran cola esa noche, por lo que en lugar de buscar la camioneta, estaba realmente concentrado en atender a los molestos clientes que se amontonaban a lo largo del drive-thru. Estaba tan concentrado que no me di cuenta de la camioneta cuando se acercó a la ventana. Nadie había recibido ninguna orden del conductor. Por lo que pude ver, acababa de llegar de la nada. La camioneta se detuvo en mi ventana, y cuando finalmente la vi, me quedé sin aliento. Mis ojos estaban fijos en la ventana negra polarizada, esforzándome por ver al conductor, pero no pude ver nada. Simplemente tuve esta sensación como si estuviera mirando un barril de petróleo crudo, y que había alguien mirándome fijamente. No supe qué más hacer, así que solo me quedé mirando fijamente hacia la ventana. Entonces, tan repentinamente como apareció, la camioneta se alejó. Los neumáticos chirriaron. Se deslizó sobre la hierba a través del carril equivocado y se perdió en la noche. Intenté decírselo al gerente, pero por supuesto, él solo me dijo que me tranquilizara y que hiciera mi trabajo. Al día siguiente, Grace volvió al trabajo y parecía volver a ser la misma de antes. Todavía me estaba recuperando de la noche anterior y cuando le conté lo que había sucedido, ambos estábamos bastante asustados. Después de una fumada rápida, ambos estuvimos de acuerdo en que probablemente era solo un canalla que nos estaba gastando una broma, pero los dos nos mantendríamos atentos por si acaso. Vi esa camioneta solo brevemente esa noche. Conducía muy lento por la carretera más allá de la colina. Sus luces estaban apagadas, así que solo podía ver la camioneta por las luces de los autos que estaban detrás. Atrás de ella, el tráfico se estaba acumulando y se podían escuchar las bocinas a todo volumen, seguidas de maldiciones que se interrumpieron cuando la gente se acercó lo suficiente para ver las ventanas. Al poco tiempo, la camioneta se fue de ahí. Cuando llegó el momento de mi descanso habitual, Grace se alegró de volver a ocupar mi lugar. Esa fue la última vez que la vi. Debo haber estado afuera 2 minutos como máximo, pero cuando regresé a la ventana, Grace ya no estaba, y el sonido de los neumáticos chirriando rompió el silencio de la noche. Volví corriendo a la parte de atrás y llamé a la policía. Le dije al gerente lo que pensaba que había sucedido, y me abrí paso hacia la oficina para ver las cintas de seguridad. El gerente comenzó a gritar que no podía pasar más allá de la puerta, pero realmente me importaba poco lo que dijera. Cuando encendí la computadora y puse la cinta, vi lo que había sucedido. Las cámaras habían captado todo. En la pantalla se desarrolló como un corto de terror. La camioneta apareció de la nada tan pronto como me fui, con las luces apagadas. Grace logró verla demasiado tarde. Hizo todo lo posible por salir de ahí, pero antes de que pudiera escapar, y no puedo creer que esté diciendo esto, una criatura salió por la ventana de la camioneta. 2 brazos largos y negros. 2 brazos largos y negros, tan delgados y membrudos que parecían ramas muertas empujadas desde la oscuridad donde debería estar la ventanilla del conductor, y se envolvieron alrededor de la boca y el torso de Grace. Para llegar tan lejos, deben haber tenido al menos 6 pies de largo. Todo terminó en unos 2 segundos. Grace fue sacada de cabeza desde el camino hacia la ventana, que nunca se abrió, y eso fue todo. La policía cerró el lugar después de tomar mi declaración. A todos nosotros, incluida la gerencia,
Nos despidieron. Hemos estado buscando a Grace desde entonces. Han pasado 6 meses y resulta que la familia de Grace son personas increíbles. Uno de sus tíos incluso me contrató como aprendiz de mecánico. Resulta que uno de los padres de mi amigo Justin estaba trabajando en el caso. El tipo me odia, pero Justin finalmente se las arregló para sacar la información. Hoy, después de que nos reunimos y hablamos de ello, estoy convencido de que lo que sucedió en esa cabina fue aún más siniestro de lo que imaginé la primera vez. La policía no ha encontrado nada. Resulta que el número de placa que les di para rastrear a la camioneta, en realidad, pertenece a un automóvil en el otro lado del país. Ni siquiera lograron verla en ninguna otra cámara alrededor del área, y las han revisado todas. Es como si la camioneta la recogiera, saliera disparada del drive-thru y simplemente desapareciera. Hubo una cinta que no pudieron ver más que brevemente. Según Justin, su padre le dijo que un par de hombres en trajes negros entraron y confiscaron la cinta original, tal vez 2 días después del secuestro. Les ordenaron que abandonaran el caso y se lo dejaran a los federales. Nadie me cree, ni siquiera la familia de Grace. Incluso los policías que vieron la cinta se mantienen muy callados por alguna razón. Pero sé que no estoy loco. Vi esa ventana y sé que lo que sea que sacó a Grace de la cabina ese día no fue algo natural. En estos días, siempre estoy mirando hacia la carretera, e incluso cuando trabajo en el garage, tengo un ojo en el horizonte, esperando una camioneta, con ventanas tan negras como un barril de petróleo crudo. No es exactamente extraño ir a un McDonald's a las 3 de la mañana. Estoy segura de que todos hemos estado en esa posición, hambrientos en medio de la noche, queriendo algo, y una hamburguesa parece una buena opción, especialmente cuando es barata. Ese fue mi caso. Hace unos meses tuve antojos horribles del embarazo, y mi novio estaba en el trabajo. No me sentía con ánimos de levantarme y prepararme algo de comer, pero eran demasiado fuertes. Terminé decidiendo que sería mejor levantarme y caminar la media milla hasta llegar hasta el McDonald's más cercano. Así que lo hice. Tomé mi teléfono y una chamarra y me encaminé hacia el local. No sentí la necesidad de llevar ningún llavero con alarma o algún objeto de defensa. Todo lo que importaba era este deseo de salir. Pero el camino que normalmente me habría llevado 5 o 10 minutos me llevó 30. No pude evitar sentir que me seguían. Era solo este sentimiento sutil, como de escalofríos. Estaba acostumbrada a sentirlos cuando no me sentía segura. Pero al pasar los anteriores años, los tuve cada vez menos. Así que esta vez me puse alerta. Creo que nuestros cuerpos mandan señales cuando estamos en peligro y debemos escucharlo. Así que lo hice. Me di la vuelta y vi una oscura silueta, demasiado alta, caminando detrás de mí. No me detuve. Seguía avanzando mientras escuchaba sus pasos detrás de mí. Nunca antes había tenido una situación similar. Además de su enorme tamaño, no parecía haber otra cosa rara en esta figura. Simplemente no había nada reconocible en él, nada que destacar. No emitía malas vibraciones, pero mirándolo en la oscuridad de la noche, tampoco emitía buenas vibraciones. Realmente me arrepentía de no llevar algo para defenderme conmigo en ese momento. Ahora llevo un artefacto para defenderme a donde quiera que voy. Por el hecho de que mi hijo, aún no nacido en ese momento, es muy joven, y yo soy una mujer pequeña e indefensa. Entonces, hice lo mejor que pude hacer,
y traté de entablar una conversación. ¿Cansado o hambriento?, le pregunté amablemente. Él no respondió, solo emitió un sonido que pareció ser un gruñido. Yo, como por dos, solo salí por algo de cenar, dije señalando mi vientre. No recibí una respuesta, así que solo pude asumir que se había ido. Pero fue solo unos momentos después que sentí unos brazos rodeándome y tirando de mí hacia atrás. Mi mecanismo de supervivencia se activó y comencé a agitarme para liberarme. Todo en mi mente se desvaneció y lo único que realmente me importaba era salir a salvo de esta situación, porque no quería que mi hijo fuera lastimado de ninguna manera. Le arañé las manos, que estaban presionando mi pecho hacia abajo con mucha fuerza, y fue en vano porque no parecía lastimarlo. Lancé mis brazos alrededor sin saber qué hacer con ellos antes de empezar a alcanzar su cabeza. Metí mi dedo pulgar en su globo ocular y finalmente me soltó. No lo pensé dos veces antes de correr el resto de camino hacia el McDonald's. Era mi mejor opción. Una vez que llegué allí, el adolescente detrás del mostrador me miró como si fuera un fantasma. Después de sollozar durante 15 minutos, conseguí que me prestara su teléfono. Llamé a la policía y finalmente aparecieron. Dejé que el departamento de policía se preocupara de la investigación, mientras sentía la mirada de todos los policías presentes. Me obligaron a llevarlos a donde me atacaron. Había un rastro de huellas hacia el bosque, pero de ninguna manera iba a entrar allí. Mi novio apareció y me llevó a casa. No sé qué fue lo que pasó, pero el sentimiento de maldad y los escalofríos que sentí momentos antes del ataque me hacen pensar que una entidad malévola intentó hacerme daño a mí y a mi bebé. Desde entonces no me atrevo a salir sola a la calle de noche, e incluso durante el día evito pasar por aquel camino que me trajo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Cuando era niño, era un niño enérgico al que le encantaba explorar. Honestamente, mirando hacia atrás, esa pudo haber sido la razón por la que me metía en problemas a menudo. Y como cualquier niño enérgico, necesitaba comer. Mis padres me llevaban a nuestro McDonald's local. No vivimos en una ciudad grande, así que no estaba tan lleno. No me malinterpretes, mucha gente todavía iba ahí, y nos llevó algo de tiempo conseguir nuestra comida, pero valió la pena. La comida ahí siempre sabía muy bien. Creo que lo sospechoso al principio fue que un día mi vecino desapareció. Tenía más de 50 años y estaba de mal humor como todos los ancianos. Una vez entré en su patio trasero en busca de mi pelota perdida y me dio un buen regaño diciéndome que no debía entrar a su propiedad. No sé qué problema tuvo, pero no lo volví a ver después de eso. Algunos testigos dijeron que lo vieron por última vez en el mismo McDonald's al que yo iba. Luego comenzó a suceder una y otra vez. Las personas, generalmente de edad avanzada, eran reportadas como desaparecidas y habían sido vistas por última vez en el McDonald's. Eso debería haber sido una señal para registrar el local de comida, pero la policía solo entrevistó a las personas dentro del restaurante, pensando que era una persona que simplemente acechaba a los ancianos. Teníamos policías tontos. Sin embargo, no se equivocaron. Un día estaba comiendo en McDonald's, como lo hago cada vez que voy ahí, y bebí demasiada Pepsi, así que tuve que ir a orinar. Mientras caminaba hacia el baño, vi a un trabajador arrastrando una caja al refrigerador. No pensé mucho en eso hasta que salí del baño. Vi un líquido rojo saliendo de la puerta. Era solo un pequeño charco, y pensé que era solo una especie de mermelada. Cuando volví a sentarme en mi mesa,
Mi papá me dijo que tenía la sensación de que lo estaban observando, como si hubiera una presencia que no podía ver. Después de que terminamos de comer, condujimos de regreso a nuestra casa. Mi papá me arropó y me quedé dormido. Esa fue la última vez que lo vi. Mi mamá estaba devastada y yo estaba en shock. Mi papá amaba a su familia y nuestros vecinos también lo amaban. La policía me entrevistó y les conté sobre el trabajador, la caja y el sentimiento que tuvo mi papá. Esta fue la chispa que hizo que la policía registrara el McDonald's, pero todo estaba normal. Los trabajadores dijeron que habían recibido un camión de ketchup y una de las cajas tenía una fuga. La policía me regañó por, según ellos, haber dado información falsa, pero sé lo que vi. Entonces, siendo el niño curioso que era, decidí buscar yo mismo en el McDonald's. Planeaba entrar al lugar después de que el restaurante cerrara y todos se fueran. Tenía planeado entrar al McDonald's un par de días después porque era fin de semana y quería ir a la piscina. Yo era un niño y tenía prioridades, por supuesto. Aún así, estaba decidido a llevar a cabo mi plan. Entonces, después de que el local cerró, entré por la ventana del baño que daba a la calle, a la que le había puesto un trozo de cinta para evitar que cerrara por completo la noche anterior. Busqué por todas partes y no pude encontrar nada. Tal vez no tuve suerte, pensé. Mientras salía, me acordé de la nevera. Miré dentro de ella y vi un azulejo de la pared suelto. Lo quité. Cuando entré en la habitación secreta, había sangre por todas partes, brazos y piernas regados por el piso. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, el sonido de una puerta haciendo clic y abriéndose me hizo reaccionar. Volví a poner el azulejo y me escondí. Mientras miraba, vi a un trabajador que metía a un hombre sin vida en la habitación. Contuve la respiración y esperé. Cada minuto del trabajador abriendo al hombre se sentía como una eternidad. Fue entonces cuando escuché las palabras: ¡qué suerte! Este hombre nos dará una buena cantidad de hamburguesas. Estuve a punto de vomitar. No sé qué es peor, el hecho de que sirvieran a los humanos en las hamburguesas o el tono del trabajador. Fue como si fuera un día normal para él. Pero mi peor pesadilla se hizo realidad cuando el trabajador se dirigió al lugar donde me escondía. Mientras él se acercaba, me enfrenté a dos opciones: ser encontrado y cocinado o luchar y tener la posibilidad de sobrevivir. Salí del lugar donde estaba escondido y salté sobre la espalda del trabajador. Lo hice caer al piso, aunque en el proceso me lastimé la espalda. Me levanté y encontré el cuchillo de los trabajadores. Me hice una gran cortada al tomarlo, pero la sensación de supervivencia superó el dolor. Corrí hacia el trabajador y lo empujé contra su pecho. Me detuve cuando el trabajador cayó y salí a toda prisa. Con trozos de carne colgando de mi mano y mi determinación de sobrevivir, corrí hacia dos policías que patrullaban. Les conté lo que pasó y llamaron a traer refuerzos. Encontraron al trabajador herido y lo llevaron a un hospital. Me enviaron a una ambulancia. Diría que fue bastante traumático. Mi mamá se alegró de que yo estuviera vivo y el McDonald's fue clausurado. Todavía me estoy recuperando del trauma hasta el día de hoy. Mi terapeuta también ha estado ayudando a lidiar con mi dolor mental. Me alegro de poder compartirlo y poder haber hecho justicia por lo que le hicieron a mi padre. Aún así, esa noche fue la noche más aterradora de mi vida.